Muy buenos días. Como saben y ya se dieron cuenta, hicimos un alto en nuestro estudio de fundamentos y vamos a tomar el tiempo para celebrar a los papás, ¿verdad? Los que están entre nosotros. No celebramos que hayan tenido la capacidad de reproducirse, ¿verdad? Lo mismo dije el Día de las Madres, así que estoy siendo justo, ¿verdad? No celebramos la capacidad de reproducirse. No celebramos aquellos que una vez se reproducieron, no han tomado la responsabilidad que como padres les corresponde. Son padres en el sentido estricto de la palabra, pero no hay nada que celebrar de ellos, ¿verdad? Celebramos a los que han tomado su responsabilidad. A los que, además de que se les brindó la bendición de reproducirse y tener hijos, han tomado el rol que les corresponde, principalmente aquellos que lo hacen desde la perspectiva bíblica. Es difícil ser papá, más difícil ser un papá bíblico, ¿verdad? La Biblia nos dice con mucha claridad muchas cosas que los papás deben hacer, no a manera de imposición, sino porque ahí está la sabiduría. Y bueno, el pasaje que tomamos como referencia el día de hoy es Proverbios 24:3, y lo tienen aquí. Dice: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. Y nuestro propósito el día de hoy es analizar este pasaje en particular y determinar cómo es que esto se convierte en algo práctico, ¿verdad? Porque decir que con sabiduría se edifica la casa y con inteligencia se echan los cimientos, decimos, pues sí, tienes que tener sabiduría y ser inteligente. Pero ¿cómo lo aplicamos, verdad? Así que nuestro objetivo va a ser analizar estos pasajes y encontrar el sentido práctico de lo que la Escritura nos dice. Y antes de empezar a estudiar, así como estamos, vamos a orar para poner esto en manos de Dios. Señor, queremos pedirte que nos guíes y que tengas misericordia de nosotros. Permítenos analizar tu palabra de una manera coherente y congruente para encontrar, Señor, lo que tú plasmaste en ella a través de quien la escribió. Te pedimos que nos des entendimiento, Señor, conocimiento y sabiduría para poner en práctica lo que aprendamos el día de hoy. Todo esto lo ponemos en tus manos y te damos gracias de antemano. Amén. Muy bien. Proverbios. El libro de Proverbios, específicamente el proverbio que estamos leyendo, es uno de los 30 dichos de los sabios. Salomón recopiló los 30 dichos y los escribió. Y los 30 dichos empiezan desde Proverbios 22:17 y terminan en Proverbios 24:22. No son de la autoría de Salomón. Sabemos que bíblicamente hablando, Salomón es el hombre más sabio que ha habido y que habrá, ¿verdad? A excepción de Jesús. Jesús es más que hombre, ¿verdad? Jesús es Dios encarnado. Pero estos 30 dichos que Salomón recopila no provienen de su sabiduría. La aprueba, pero no son de su autoría. Y cuando los escribe, nos explica el propósito. Vamos a Proverbios 22:17 al 21. Dice: presta atención, escucha mis palabras, aplica tu corazón a mi conocimiento. Grato es retenerlas dentro de ti y tenerlas todas a flor de labio. A ti te las enseño este día. A ti les enseño en este día para que pongas tu confianza en el Señor. ¿Acaso no he escrito 30 dichos que contienen sabios consejos? Son para enseñarte palabras ciertas y confiables para que sepas responder bien a quien te pregunte. Entonces Salomón pone dos objetivos, ¿verdad? Dos propósitos. Que confíes en Dios y que sepas qué responder a quien te pregunte. Las dos cosas son muy importantes, ¿verdad? Que tú entiendas por qué lo haces y que sepas responder al que te pregunta. Muchas veces hasta que te preguntan te das cuenta que no entiendes, ¿verdad? No sé si te ha pasado. Escuchas algo y dices, sí lo comprendo. Alguien viene y te pregunta algo de eso y no sabes qué contestar. Te acabas de dar cuenta que no lo entiendes. Parece que lo entiendes hasta que alguien te pregunta. Entonces, los 30 dichos no los vamos a ver hoy, ¿verdad? Y el que estamos analizando es la mitad del dicho número 20. Es la mitad porque nos falta el versículo 4. Leamos Proverbios 24:3 y 4. Dice: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Ahora, aparentemente este pasaje nos habla de prosperidad, ¿no? Si quieres llenar los cuartos de bellos y extraordinarios tesoros, dirías, bueno, me está hablando
de riqueza, de dinero, de prosperidad. Pero no. Si lo lees así, simplemente por encima, como decimos, puedes concluir equivocadamente. Los 30 dichos, algunos de ellos están relacionados entre sí y otros son totalmente independientes. Pero este está relacionado al dicho anterior. Así que para poder entender a qué se refiere, necesitamos considerar el dicho anterior. Vamos a Proverbios 24, 1 y 2. Dice, no envidies a los malvados, ni procures su compañía, porque en su corazón traman violencia y no hablan más que de cometer fechorías. Y luego dice el 3, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Así que el dicho 20, que son versículos 3 y 4, está en contraposición al primero, ¿verdad? El dicho 19, lo primero que te dice es no envidies a los malvados. Y te dice, si lo analizas con detalle, que hay cosas que alguien envidia de un malvado. ¿Quién es en la Biblia un malvado? Bíblicamente hablando, dice la Escritura, todos somos malos, ¿verdad? Todos hacemos cosas malas, pero cuando se refiere a alguien como malvado, está hablando de alguien incrédulo, alguien que no toma a Dios en cuenta para llevar a cabo su vida, no toma a Dios en cuenta en sus decisiones. Cuando la Biblia habla de hombres que también hacen maldad, pero que sirven a Dios, les llama justos. Y les llama justos no porque no se equivoquen, sino porque han sido justificados, es un término legal, fueron declarados inocentes. Sí hacen pecado, tienen errores, pero fueron declarados inocentes. Entonces la Biblia habla de malvados, aquellos que no toman en cuenta a Dios, incrédulos, gentiles. Y le llama justos aquellos hombres que igualmente se equivocan, pero le sirven a Dios. Y aquí nos está diciendo algo, y esto es sabiduría. No envidies a los malvados, ni procures su compañía. ¿Qué le envidiaría a alguien que le sirve a Dios de un malvado? ¿Qué es lo que querría alguien que sirve a Dios tener que los malvados tienen? ¿Qué será? Nos dice la Escritura, porque en su corazón traman violencia y no hablan más que cometer fechorías. Ahora aquí tenemos una barrera de lenguaje en la traducción, porque cuando nos traduce violencia, la palabra correcta debe ser robo. En hebreo nos dice, porque en su corazón cometen robo, y en su corazón la palabra hebrea es mente. Nosotros en español vemos corazón y relacionamos los sentimientos, pero en hebreo no. En su corazón traman violencias, constantemente están pensando en cómo robar. Y dice, y no hablan más que de cometer fechorías, y la palabra fechorías en hebreo es miseria, dolor, agravio. Entonces están diciendo, no nos han especificado qué es lo que tiene, qué es eso que es envidiable de ellos, pero nos dice que lo obtienen con robo y perjudicando a otros. Y te dice, no envidies lo que ellos tienen. Cuando dice, ni procure su compañía, no está hablando de ir a visitarlos. En el original dice desear o inclinarse hacia eso. Entonces dice, no envidie lo que tienen, no pretendas ser como ellos para tener lo que tienen, porque lo obtienen mediante robo y cometiendo fechorías, perjudicando a otros. La pregunta sería, ¿qué tienen los malvados que alguien desearía? ¿Qué obtienes robando y perjudicando? Lo podemos deducir con facilidad, ¿no? Dinero, riqueza, bienes materiales, influencia, poder, todo eso lo obtienes por corrupción, ¿verdad? Ahora, existen hombres, hablando de los padres, que quieren servir a Dios pero envidian lo que los incrédulos tienen. Claro que sí. Honestamente, ¿no te gustaría tener tanto dinero que no te preocupe para despreocuparte de eso y gastarlo con sabiduría? No, yo haría tantas cosas con mucho dinero. ¿No quisieras tener una casa más adecuada para ti? Digo adecuada porque algunos dicen que quiero una casa más grande, otros dicen que quiero una casa más chica, ¿verdad? Otros dicen que quiero una casa más bonita, en una mejor ubicación. ¿No te gustaría tener una casa más adecuada para ti? ¿No te gustaría irte de vacaciones a lugares muy lejanos? ¿No? Con tu familia, obviamente, ¿verdad? No tú solo, estoy hablando de los papás. Llevarte, decirles, niños, el fin de semana nos vamos a Europa. ¿Te gustaría? ¿Es eso malo?
No es malo. Es más, ¿qué paseadota nos daríamos? Pero no hay dinero. Ahora, te dice el dicho 19, no envidies a los que no tienen en cuenta a Dios. No procures ser como ellos, porque ¿cómo le hacemos en nuestra cultura para obtener esas cosas? Sobre todo en México. Dicen que el que no tranza, no avanza, ¿verdad? Y dices, pues sí, la Biblia habla en dos sentidos del soborno, en un sentido mundano y en un sentido divino. En un pasaje, en un proverbio nos dice que el soborno es una herramienta útil que te ayuda a lograr muchas cosas. Y es verdad, pero otro pasaje dice que Dios aborrece al que da soborno. Entonces la Biblia nos dice, sí, sobornar te va a abrir muchas puertas, te va a facilitar la vida, te va a hacer conseguir cosas que de otra manera no conseguirías, pero Dios lo aborrece. Es decir, nos dice y no nos niega que en el mundo, en la vida ordinaria, en nuestra sociedad, te vas a beneficiar mucho sobornando, ¿verdad? Imagínate que tú vendes cosas y hay una empresa interesada en hacerte su proveedor, pero hay muchos más compitiendo. Y tú le dices, oye, ¿y si te doy una ofrenda de amor? Digo, para que veas que aquí hay más compromiso, ¿verdad? Y nos escoges a nosotros. Eso es muy común, que los proveedores dan regalos a los que toman decisiones en la empresa para que los contraten a ellos, como proveedores exclusivos, y empiezan a enriquecerse. Funciona, la corrupción funciona, la Biblia también lo asegura. El problema que no es el camino correcto. ¿Me explico? Entonces, no envidies a los malvados, ni busques su compañía. No quieras hacer lo que ellos hacen porque quieres lo que ellos tienen. Ellos tienen que robar, ellos tienen que perjudicar para tenerlo. Eso es lo que nos dice el dicho número 19. Y el 20, el que nos interesa analizar, dice, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. ¿Qué significa? Con sabiduría. La palabra sabiduría en hebreo es saber, es ser sabio, saber cómo. Saber cómo es sabiduría, ¿verdad? Un ejemplo de sabiduría. Vamos a Primera de Reyes 3, 23 al 28. Darles un poco de contexto antes de leerlo. El famosísimo dilema de Salomón y las dos prostitutas. Aún los que no son cristianos ni leen la Biblia se saben esto de la decisión salomónica, ¿verdad? Un poco de contexto. Para que el rey juzgara un problema entre sus súbditos, es porque ningún juez había podido resolverlo. Cuando un asunto llegaba hasta el rey, es porque nadie de los que tenían autoridad para juzgar había podido resolverlo. Nadie había podido encontrar la manera de hacer justicia. Así que este caso de las dos prostitutas, que se presenta ante Salomón, una de ellas dice, yo estaba durmiendo en la cama, junto con otra compañera. Ella tuvo un bebé, la primera, y 3 días después la otra. Dice ella, yo estaba dormida con mi bebé, pero la otra se acostó sobre el suyo y lo mató. En la noche se levantó y cambió los bebés. Cuando yo me desperté, vi que el bebé estaba muerto, pero me di cuenta que no era el mío. Pero ella, la otra, asegura que este es mi hijo, el que murió, pero no es así. Le está contando eso a Salomón y la otra dice, no es cierto. El hijo vivo es mío, tuyo es el muerto. Bueno, ¿a quién le crees? Este caso se presentó primero ante los jueces más, digamos, de más bajo rango, ¿verdad? Los asuntos más simples, y tuvo que ir subiendo y escalonándose hasta que llega Salomón. Ahora imagínate que tú tienes que tomar la decisión. ¿Cómo sabes quién tiene la razón? ¿Cómo haces para hacer justicia? Porque la labor del rey es hacer justicia. Bueno, leamos versículo 23. El rey deliberó. Una dice, el niño que está vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Es el dilema, ¿verdad? Versículo 24. Entonces ordenó, tráiganme una espada. Cuando se la trajeron, dijo, partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella. ¿Para qué batallamos, verdad? Mita y mita. Obviamente,
Salomón trae algo entre manos, ¿verdad? Dice el versículo 26, la verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey, por favor, su majestad, dele usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó, ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces el rey ordenó, no lo maten, entréguenle a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Aquí la sabiduría se manifiesta en saber cómo. ¿A qué apeló Salomón? Al amor de una madre, ¿verdad? Ninguna madre estaría dispuesta a decir, ¿es mío o de nadie? No, procuraría la vida de su hijo. Y en cuanto la otra se delata, como la de el bebé de ella se murió, pues ni tú ni yo, que lo maten, queda en evidencia. Pero el saber cómo solucionarlo, eso es sabiduría. Y lo que nos dice la primera parte, con sabiduría se construye la casa, ¿qué está diciendo? Bueno, ¿qué es construir la casa? ¿Nos está hablando literalmente o nos está hablando de otra cosa? La palabra casa en hebreo se traduce como casa, pero en sentido figurado se traduce o se entiende como tu vida entera, tu familia, tu hogar, los tuyos. Entonces, cuando está hablando de la casa en este contexto, no está hablando físicamente de una construcción. En el contexto hebreo, edificar tu casa o construirla tiene que ver con tu vida, con tu familia y cómo haces que mejore, cómo haces que florezca. La palabra construir, el hebreo baná, se traduce como construir, pero en sentido figurado, se traduce así, se refiere a establecer una familia, hacer que esta familia florezca, que mejore, que cada vez sean más estables, prósperos. Con sabiduría se construye la casa. ¿Qué nos está diciendo? Para que tu familia esté establecida y florezca tienes que saber cómo. Pues sí, pero eso ¿en qué me ayuda, verdad? ¿Necesitas sabiduría? Sí, necesito saber cómo. ¿Quieres edificar tu casa, tu familia, que florezca? Tienes que saber cómo. Bueno, no sé tú, pero no me da mucha información, ¿verdad? Y bueno, yo quiero que mi familia esté bien. Ah, bueno, ¿quieres que esté bien? Tienes que saber cómo. Pues sí, eso es lo que quiero saber, ¿verdad? Quiero saber cómo. Pero bueno, luego dice, con inteligencia se echan los cimientos. La palabra cimientos se traduce como estar firme. Y está hablando de la casa, ¿verdad? O sea, tu vida, tu familia. Para que tu familia esté firme y no caiga, necesitas inteligencia. La palabra inteligencia proviene del hebreo bin, que se traduce como distinguir entre lo bueno y lo malo. Discernir entre cosas muy parecidas. Percibir lo que es correcto. Eso es la inteligencia. Ahora, cuando estamos en la escuela y dicen que un niño es bien inteligente, ¿a qué se refieren? A que saca 10 en sus exámenes, ¿verdad? Pero eso no significa que sea inteligente en el contexto hebreo, lo que esta palabra significa. Podrás decir, en el contexto de lo que la palabra inteligencia es para el hebreo, que el niño que saca 10 en todos los exámenes es porque tiene muy buena memoria, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, pero en matemáticas, ese no es de que te la aprendas, ¿verdad? Eso no se trata de memoria. Ahí sí tienes que entenderlo. La palabra inteligencia se traduce también como entendimiento. ¿Me explico? Tú puedes saber de alguien que es muy inteligente porque entiende bien las cosas o porque distingue entre lo bueno y lo malo. Sabe qué es bueno y qué es malo. Bíblicamente hablando, ¿cómo decimos o por qué decimos que algo es bueno? ¿Bueno comparado con qué? Bueno, para los cristianos, bueno es aquello que es de acuerdo a la naturaleza de Dios. Malo es aquello que es opuesto a Dios. ¿Mentir es malo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios no miente. ¿Me explico? ¿Adulterar es malo? La infidelidad sí es malo. ¿Por qué? Porque Dios nunca es infiel. Entonces, lo que es bueno es de acuerdo a la naturaleza de Dios, lo que es como Dios. Lo que es malo es lo opuesto. Ahora, la inteligencia de la que habla aquí
¿A qué se refiere? A saber qué es bueno y malo, pero depende de qué perspectiva. De la perspectiva bíblica, de lo que la Biblia dice que Dios aprueba o condena. Así que no está hablando de tu percepción. Yo creo que esto es lo mejor. ¿Soy inteligente? No. No en estos términos, ¿verdad? Saber lo bueno o lo malo no es lo que te parece bueno o lo que te parece malo. No, es lo que Dios ha dicho que es bueno o que es malo. Porque refleja su naturaleza. Entonces, ¿quieres que tu familia no caiga? Dice, con inteligencia se echan los cimientos. ¿Quieres que tu familia esté firme? Necesitas distinguir entre lo bueno y lo malo. Ok, pero ¿cómo le hago? No nos dice. Fíjate la información que te da. Primero, ¿quieres que tu familia avance y florezca? Tienes que saber cómo. ¿Quieres que tu familia no caiga? Tienes que distinguir entre lo bueno y lo malo. Ok, pero nos falta una parte, el versículo 4. Dice, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Y, aquí nos va a hablar sobre prosperidad. No. Acuérdate, esto está en oposición al dicho anterior. Dice, no envidies los malvados. No los envidies, ni trates de imitarlos. Ellos, para tener lo que tienen, roban y perjudican. Te dice acá, con buen juicio, sus cuartos se llenan de bellos y extraordinarios tesoros. ¿Cuáles cuartos? Los de la casa. ¿Cuál casa? Tu vida, tu familia. No te está hablando de cómo le vas a hacer para enriquecerte. Cuando habla de buen juicio, la palabra proviene de iada, conocimiento que se obtiene por experiencia. Con experiencia, o con lo que aprendes en la experiencia, sus cuartos, ¿cuáles cuartos? Las distintas áreas de tu casa, de tu familia, se llenarán de extraordinarios y bellos tesoros. Ojo, el malvado no tiene nada de eso, y no lo considera valioso. El malvado está enfocado en obtener. Pero tú, con la experiencia, vas a empezar a valorar cosas que ellos no valoran en distintas áreas de tu vida. Eso es lo que significa, llenarán sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. La Biblia hace distinción entre dos tipos de riqueza, ¿verdad? La riqueza terrenal y la riqueza espiritual. Mateo 6, 19 al 21 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces, hagamos un resumen de lo que hemos analizado. Te dice, no envidies a los malvados, ¿verdad? No trates de imitarlos. Ellos lo que tienen, lo obtienen robando y perjudicando. Para que tu casa esté bien, no hagas lo que ellos hacen. Tienes que saber cómo. Para no caer, tienes que distinguir entre lo bueno y lo malo. Y para que empieces a ver los tesoros que tienes, necesitas experiencia. Ahora, ¿cómo aplicamos estas tres cosas? ¿Cómo podemos ver una aplicación de manera que en tu vida digas, yo quiero hacer lo que ahí dice? ¿Cómo le hacemos? Eso es lo interesante, ¿verdad? Porque tenemos que tomar una situación en la cual nos enfrentamos los papás. Normalmente todos los papás. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Necesitas, según esto, sabiduría, inteligencia y conocimiento, ¿verdad? ¿De dónde se obtienen? Proverbios 9:10, Reina Valera 60, por favor. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí están las tres cosas, sabiduría, inteligencia y conocimiento. ¿De dónde provienen? De Dios. Dice, el temor de Jehová, ¿hay que tenerle miedo? No. Proverbios 8:13, Reina Valera 60, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando hablamos de este temor a Dios, hablamos de reverencia, de respeto. No hacemos lo que no le agrada. Por eso dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Bueno, de ahí empieza lo primero. La sabiduría es el principio. O sea, esto es el principio para ser sabio, para saber cómo. El conocimiento de Dios es inteligencia. Ahí está la clave. Es medio complejo verla ahorita, todavía no tenemos el ejemplo, pero están ligados. Para que seas sabio, ¿qué necesitas primero? Para saber cómo,
¿Qué necesitas? Entender, la inteligencia. Para entender, necesitas la experiencia, saber. Ese es el orden. Necesitas la experiencia que te haga entender para que sepas cómo hacer. Veamos un ejemplo en nuestra sociedad. Un ejemplo que los papás enfrentamos muchos días, muchas veces, hasta que entiendes. Hay una trampa muy común y muchos papás han caído en esa trampa. Y voy a enfocarme no en los que no sirven a Dios, en los que conocen de Dios. ¿Me explico? ¿Qué es lo que nuestra sociedad indica que un buen padre debe hacer? ¿Cómo sabes que alguien es un buen papá? ¿Cómo es que la gente llega y dice, oh, qué buen papá es él? ¿Cómo? ¿Dónde vives? Una vez me encontré amigos de mi infancia y me sorprendió mucho que yo pregunté, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho con tu vida? Pero a mí me pasaron un cuestionario muy específico que me hizo entender que querían saber. ¿Dónde vives? Ah, por aquí cerca. No, pero ¿dónde? En la colonia tal. Ah, ¿es privada? Sí. ¿Qué coche manejas? ¿Viniste en carro? ¿Qué pasa si le digo, no, vine en camión? No, pues si quieres te doy un ray. O, no, sí, traigo carro. ¿Ese es el tuyo? Sí. ¿Y tu esposa? ¿Por qué esas preguntas? Alguna vez me llevan a preguntar, oye, ¿cuánto ganas? ¿Qué te importa, verdad? Pero ¿para qué quieres saber cuánto gano? ¿Dónde trabajas? ¿Qué puesto tienes? ¿Cuánto tiempo tienes ahí? ¿Te vas a ir de vacaciones? ¿A dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Te llevas a todos o te vas tú solo? ¿Dónde tienes a tus niños? ¿En escuela pública? ¿En colegio de paga? Oye, ¿tienes membresía en algún club? ¿Todo eso de qué te habla? ¿Cómo mide normalmente el hombre el éxito en su vida? ¿Cómo sabes que estás triunfando? En el mismo criterio de los que no conocen a Dios. ¿Qué carro tienes? ¿Qué puesto tienes? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Dónde tienes a tus hijos? ¿Cómo tienes a tu esposa? ¿Le compras carro? ¿Qué ropa tienen? ¿Qué marca de tenis traen tus hijos? ¿Qué cosa traes tú? ¿Cuál es el teléfono que usas? ¿Tu teléfono es el más nuevo? ¿A tus hijos les das teléfono? Oye, he visto niños con iPhone nuevo. Digo, santo padre, yo no le pondría 30,000 pesos en la mano a un niño. Pero qué buen papá es él. Normalmente los hombres se comparan unos a otros midiendo este tipo de cosas. ¿Verdad? Piénsalo bien. Todos nos justificamos diciendo, tengo que trabajar más para darle mejores cosas a mi familia, ¿verdad? Mi familia lo merece, decimos. ¿Cierto? Cuando me aumenten el sueldo, entonces vamos a disfrutar. Cuando me den un mejor puesto, hombre, ahora sí vamos a ser felices. Cuando nos vayamos de vacaciones, entonces vamos a pasar tiempo juntos. Bueno, pero para poder hacer eso, ¿qué necesitas? Trabajar y trabajar y trabajar, ¿verdad? Hay lugares, te lo digo por experiencia, empresas donde irte a la hora en que se acaba tu servicio, tu trabajo, es mal visto. Se supone que trabajamos la mayoría de 8 a 6, ¿verdad? 8 o 9 horas diarias es la jornada laboral en nuestro contexto cultural. Bueno, hay ciertos puestos donde dan las 6 y te quieres ir y te dicen, ¿a dónde? Pues ya son las 6, pero tienes muchos pendientes. Avánzale. Te regreso. Tienes que hablarle, no voy a poder ir porque tengo mucho trabajo. A la próxima no te vas a parar a irte porque ya sabes que si tienes pendientes, tienes que quedarte a arreglarlos. Cuando los acabas, ahora sí, te vas a ir temprano, ya no tengo pendientes, avánzale en los otros. Y me dijeron, oye Hernán, mira, si quieres avanzar en la empresa, tienes que invertirle. Tienes que quedarte.
tienes que dar el extra. Tratas de trabajar más para tener más, ¿verdad? Te van a empezar a decir, ¿por qué te quedas? Es que lo necesitamos. ¿Quieres una sala nueva o no? Pues hay que trabajar, ¿no? Oye, el carro ya, ese pobre carro ya no da. Hay que trabajar más, ¿verdad? Hay que darle más tiempo al trabajo. Fíjate bien, mientras más tiempo le dediques a la empresa, obviamente que haga las cosas bien, ¿verdad? Estoy hablando con pura gente profesional, que no conoce la mediocridad. Si tú haces las cosas bien y quieres avanzar en tu trabajo, ¿qué tienes que hacer? Dedicarle cada vez más tiempo. ¿Qué va a pensar tu jefe de ti si él ya se va a las 9? Oye, Hernán, ahí nos vemos. ¿Qué? ¿Todavía estás aquí? Sí, es que estoy avanzándole. ¿Cómo te va a ver el jefe? Oh, este sí trae la camiseta bien puesta. Este sí valora la compañía. Cuando haya una oportunidad de trabajo, ¿a quién se la van a dar? ¿Al que siempre dan las 6 y se va? ¿O al que lo han visto ahí, trabaje y trabaje, avance y avance? ¿A quién le van a dar? Al que invirtió más tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le pagan lo mismo, pero trabaja más. Excelente empleado, ¿verdad? Te dan diplomas, te dan reconocimientos y sales bien orgulloso. Te sientes realizado, ¿verdad? Ahora, no te estoy contando lo que me contaron, yo lo viví. Te sientes realizado cuando alguien te dice, excelente, la empresa está mejor gracias a ti. Te hinchas. Y ya empiezas a caminar hinchado, ¿verdad? Y le dices, no, ¿cómo? Mira, este carro no queda conmigo. No queda con mi puesto. Necesitas comprarte otro carro, ¿verdad? Que cuando lleguen digan, no, sí se ve que tiene ese puesto, ¿verdad? Ahora, empiezas a invertirle más tiempo y empiezas a ganar más. Te empiezan a aumentar de puesto, ganas cada vez más respeto. Entonces ya no trabajas tanto, ¿verdad? Que al cabo ya lo lograste. No, al revés. Ahora vas a trabajar más, porque quieres más. Esa es una trampa muy común. ¿Pero qué tiene que ver eso con esto? Bíblicamente, ¿qué es lo más valioso que tienes? Además de la salvación que Dios te regaló. Herencia de Jehová son los hijos. El que hay esposa, hay el favor de Jehová. Tu familia. Pero para que te vaya bien en tu trabajo, ¿qué tienes que dejar a un lado? A tu familia. Porque en lugar de pasar tiempo con ellos, lo vas a dedicar en la empresa. ¿Verdad? Y es cierto, mientras más tiempo le dediques, mejor te va a ir. Pero, ¿qué es lo que estás deseando? Lo que los malvados tienen. ¿Quiénes son los malvados? Los que no tienen en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa su familia. Ellos quieren ser alguien, ellos quieren avanzar autojustificándose que es para darle lo mejor a los suyos. ¿Verdad? Normalmente una carrera profesional exitosa es sinónimo de una familia destrozada. ¿Por qué? Porque ahí ves dónde invirtió su tiempo. ¿Dónde lo invirtió? En su trabajo. ¿Y en su familia? No se puede. Pero no te preocupes, mijo, ten el iPhone 10. Porque te amo mucho. Mijo, no estoy contigo, pero mira, aquí está el carro el que te gusta. ¿No es eso muy común? Quizás no estás regalando carros, pero sí estás regalando cosas para compensar. Nunca estás con tus hijos, pero en su cumpleaños echas la casa por la ventana. El mejor show, el mejor salón, regalotes, tratas de compensar que no estás con ellos. Estás deseando lo mismo que los incrédulos. Oye, pero yo no estoy robando, no estoy perjudicando a otros. Bueno, depende de quiénes son esos otros. ¿Quiénes son los otros? Bueno, los de la empresa no, ¿verdad? Ellos están felices. Estás trabajando muy bien. Pero, ¿tu familia? ¿Les estás robando? Claro que les estás robando. Les estás robando el tiempo, la energía que les correspondería, la atención que necesitan. Los estás robando y los estás perjudicando.
pero no te has dado cuenta. Estás haciendo lo mismo que dice Proverbios 24, 1 al 2. No codicies, no envidies a los malvados, ni hagas lo que ellos hacen. Y estás haciendo exactamente lo mismo, porque ellos tienen que robar y perjudicar. Tú dices, lo que hago es legal, pero estás robando y perjudicando a los tuyos. ¿Verdad? Es muy común, sobre todo en nuestra ciudad, Monterrey, ¿verdad? De trabajo, de industria. Hay mucha competencia, tienes que ser el mejor. Bueno, a costa de tu familia. Estoy hablando de los cristianos, ¿verdad? Que están haciendo eso. Que están imitando al mundo en lo que hacen. Porque es muy difícil ver que mientras estás en tu casa con tu familia, otros están trabajando. Y cuando llega el aumento, ¿a quién se lo dan? No a ti, sino al otro. Cuando llega la oportunidad de un mejor puesto, ¿a quién se lo dan? No a ti, sino al otro. Y dices, tengo que trabajar más. Yo puedo lo mismo que él puede. Ahí está el problema. Has cedido. Has decidido imitar lo que ellos hacen, hacer lo que ellos hacen. Y cuando dicen, no, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con conocimiento se llenan de tesoros los cuartos. ¿A qué se refiere? Mira, yo no sé si tú te das cuenta si estás en la trampa o no, pero el primer síntoma de que estás en la trampa es que no crees que estás en la trampa. ¿Me explico? Como el alcohólico que le dices que tiene un problema con el alcohol y dice que no. No. Bueno, ese es el primer síntoma. ¿Cómo sabes que estás en la trampa? ¿A qué dedicas la mayor parte del día? Fuera de tus responsabilidades, ¿verdad? Del horario laboral, ¿qué estás haciendo? ¿A quién le dedicas el tiempo? ¿Dónde lo estás invirtiendo? Normalmente es al trabajo. Hay quienes tienen 2 trabajos. O su trabajo en una empresa más un negocito. Y requiere atención. Y normalmente estás hablando de eso. Yo estaba en esa trampa, te lo digo por experiencia, y no me di cuenta. Y Dios me tuvo que sacar de ella la fuerza. Un buen día, dentro de mí estaba seguro que Dios me decía, tienes que renunciar. Mi esposa Verónica estaba a 3 meses de aliviarse de mi hijo menor Dael. Y yo pensé dentro de mí, te reprendo, Satanás. Ni loco, porque tenía muy buenas prestaciones para que se aliviara de mi esposa, ¿verdad? No en cualquier lugar, un lugar bonito. No lo iba a poder pagar si me salgo. ¿De qué voy a vivir para mantener a mi recién llegado tercer hijo? No, esto no puede provenir de Dios. Y lo ignoré. A la semana me corrieron. ¿Sabes qué me dijeron? Hernán, tu trabajo es impecable, pero ya no requerimos tu servicio. Ten esta compensación. Y me dieron mucho dinero. Yo ya sabía, bueno, Dios, lo que sentí, sí provenía de Él. Así que, ¿sabes qué? Ya no necesitamos tus servicios. Yo dije, dentro de mí, ¿verdad? Ya sabía. Ok, pero mira, ten todo este dinero para que no te quejes. Gracias. Yo como quiera me iba a ir, ¿verdad? Yo sabía que Dios ya me había dicho y no había hecho caso, no tenía de otra, pero voy bien contento con todo mi dinero, ¿verdad? Ahora sí, tengo para vivir de aquí a que... Varios años, decía yo. Bueno, mientras yo trabajaba y le dedicaba todo mi tiempo y mi esfuerzo, y cada vez llegaba más tarde. Antes, oye, llegué a las 6:30, es que me tuve que quedar, porque antes vivía bien cerquita del trabajo, ¿verdad? Y luego a las 8, 9, 10, no se diga el cierre de mes, 1, 2, 3 de la mañana, y eso era lo normal. Y yo pensaba que Dios me estaba poniendo como luz en las tinieblas, porque era el único cristiano que conocía en esa empresa. Yo dije, Dios me está llevando a impactar a la sociedad, porque así me enseñaron. Pero mientras ahí todo iba bien, en mi casa todo estaba mal. No pasaba tiempo con mi esposa ni con mis hijos. Llegaba en calidad de bulto, bien cansado, a dormir. Te levantas bien temprano y no los vuelves a ver. Llegas bien tarde, a dormir. Te pierdes la vida de tus hijos. Pero no me importa porque tengo éxito. Porque soy respetado. Porque eres requerido. Pase por aquí, señor licenciado. Sí, ¿en qué quieren que les ayude? Venimos a consultarlo. Yo me sentía José, el de la Biblia, ¿verdad? Bueno, cuando me corren,
No sé, ¿a alguien lo han corrido de un trabajo? ¿Sí? ¿Qué se siente? Tú dices, bueno, ¿y ya? No, es un trauma. Bueno, la primera vez que te corren y que dices, es injusto, es un trauma. ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, tengo dinero, no me preocupo. Bueno, me quedé sin dinero. Por más que salí a buscar, no había nada. Quise poner mi negocio propio, nadie me compraba. No tenía opción. Me tuve que dar cuenta que a la fuerza tenía que estar en mi casa. A fuerza tenía que convivir con mis hijos. A fuerza tenía que ayudarle a mi esposa. Tengo 3 hijos. Los 2 más chicos se llevan 11 meses de diferencia. Así que mientras Alexa, la del medio, apenas estaba aprendiendo a caminar, pero estaba a punto de aliviarse. Teníamos prácticamente 2 bebés. Nos tuvimos que turnar. Yo cuido uno y ella cuida el otro. Cada quien traía su pañalera. Cada quien su equipo, ¿verdad? Para el microondas, los biberones, la leche, cada quien proveía. A ver, yo tengo pañales, ¿me prestas uno? ¿Qué me das a cambio? ¿Verdad? Un poco de leche por un pañal. Cada quien cuidaba sus cosas. Me vi obligado a hacerlo. Estuve obligado a ver caminar a mis hijos, a ver sus primeras palabras, a verlos todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, a ver el primer día que se fueron al kinder, a estar con ellos en todos los eventos de la escuela. ¿Por qué? Porque no tenía de otra. La experiencia de que me corrieran me dio conocimiento. ¿Sabes qué más tuve que hacer? Porque no había nada más que hacer. Tuve que leer la Biblia. Tuve que buscar a Dios en oración porque las cosas no se arreglaban. La única vez en mi vida en la que me levantaba a las 5 de la mañana a ver el amanecer, solo para decirle gracias Dios porque ya empezó otro día y no me has dejado. Jamás en la vida había hecho eso, pero no tenía nada que hacer. Y encontrando en la Escritura y la experiencia y el ver a mis hijos, decir, ¿por qué tanto tiempo no estuve con ellos? Porque quería trabajar cada vez más. Y entonces te cae el 20. Entendí, lo más valioso que tengo son mis hijos, son mi esposa. Y no lo veía. Entiendo que lo que hice estaba mal, pero yo pensaba que era lo mejor que podía hacer, porque eso es lo que los padres deben hacer. Esos son los buenos papás, decía yo. Y es al revés. Entonces, la experiencia, el buscar a Dios y leer la palabra, te deja discernir. Estaba haciéndolo mal. Esta es la forma correcta de hacerlo. Y cuando entiendes eso, sabes cómo edificar tu casa. Ya lo sé. Aunque haya mucho trabajo, tienes que decir, no. Hasta aquí trabajo hoy porque tengo cosas que hacer. Puedo tener mucho trabajo, pero no me pierdo un evento de mis hijos en la escuela. Es más importante mis hijos que una junta con un cliente, que un nuevo proyecto. Pero no crees que lo aprendí porque yo me lo propuse. Dios me obligó. Me obligó. Entonces, fíjate bien, con sabiduría se construye la casa. Con inteligencia se echan los cimientos. Con experiencia se llenan los cuartos de tesoros. La experiencia, el que Dios me obligara a estar en la casa, me hizo ver cuán valioso eran mis hijos y mi esposa. Vi los tesoros que tenía, que no los veía, no los entendía y no los percibía. No teníamos, las peores crisis financieras que hemos vivido fue en ese tiempo. Pero ¿sabes qué? Me sentía muy afortunado. Bien pobre, pero bien afortunado. Porque pude estar con mis hijos. Le ayudé a mi esposa. Nunca lo había hecho. Llegas bien cansado al trabajo, te toca el niño. Ay, niño, ya duérmete. No lo disfrutas, no convives. Quieres deshacerte lo más pronto posible del niño, que estás bien cansado, porque tienes junta mañana, porque tienes que llegar. Pero cuando no hay trabajo y estás toda la casa, todo el tiempo en la casa, está llorando el niño. Pues tienes que ir con el niño, ¿verdad?
Se hizo el niño. Bueno, ¿quién fue Alexa? Es mía. Yo la cambio, ¿verdad? Obligado, a la fuerza, hasta que Dios te hace entender que eso es lo más valioso. Que cuando el niño te ve, porque le vas a cambiar el pañal, te reconoce tu voz. Yo no sé si tú te has dado cuenta, cuando mis niños nacieron, a quien querían era su mamá, porque yo no estaba nunca con ellos. Estaba llorando, la cargó, venga, se me dijo, llora más, y hasta me da coraje, todo lo que hago por mantenerlo, y no quiere estar conmigo, me daba coraje. Se va la mamá y llora, se va el papá como si nada pasó. Bueno, pero cuando empiezas a estar con ellos y a cambiarles el pañal, y tú lo tienes que bañar, tú lo tienes que cambiar y despertar, ya, ahora sí lo acuestas. Hoy en la madrugada, Hernán, es Alexa, te levantas Alexa, ella empieza a conocerte, empieza a relacionarte, te vuelves parte de su vida, y cuando no estás, llora. Pero yo pensaba que eso no valía nada, que es mejor que alguien más los cuide, que alguien más haga eso. Pago para que alguien lo haga, no tengo por qué batallar en eso. Yo soy alguien importante, yo soy alguien en mi empresa, yo estoy saliendo a traer el dinero. Y dices, qué absurdo, qué necio, qué torpe. La experiencia llena de tesoros los cuartos de tu casa. Cuando Dios te hace entender en su palabra, tienes la inteligencia. Esto es bueno, esto es malo. Y entonces sabes cómo construir tu casa. Porque aunque el trabajo, gracias a Dios, no soy de empleado, yo soy por mi parte, pero tuve trabajo por mi cuenta, Dios me enseñó a decir que no a muchas cosas. No tengo lo que tenía. Quizás si hubiese seguido en esa empresa tendría mucho más económicamente. Quizás me sentiría muy realizado, pero no estaría edificando mi casa. ¿Me explico? Saber cómo viene de distinguir entre lo bueno y lo malo. Distinguir entre lo bueno y lo malo viene del conocimiento de Dios, su palabra y la experiencia, lo que Dios te hace vivir. Y entonces, no importa cuánto dinero tienes, si estás edificando a tu casa, si distingues lo que es bueno y lo que es malo, y por experiencia has conocido a Dios, eres feliz. Y tu familia también. Aunque no te vayas de vacaciones a quién sabe dónde, aunque no tengas el mejor carro, la mejor casa, aunque seas un pobre miserable económicamente hablando, puedes ser un hombre feliz, pleno, realizado, aunque la sociedad no lo entienda. Salomón dijo, esto es para que confíes en Dios y para que sepas responder al que te pregunta. Porque te van a decir, oye Hernán, ¿y tú por qué no le inviertes más? ¿Por qué no le echas más ganas? Porque mi familia es primero. Tenlo por seguro, trabaja mucho, te va a ir bien. Inviértele todo el tiempo que puedas, te va a ir bien. Enfócate todos los días en hacerlo mejor, en hacer crecer tu negocio, te va a ir bien, a costa de tu familia. ¿Qué valoras más? Por eso decimos, celebramos a los papás, que lo hacen conforme a la Escritura. Esos merecen respeto, que pueden ir contra la corriente, que saben que podrían tener más económicamente, pero dicen, no, mi familia es lo más valioso que tengo. Esos papás necesita la sociedad. Esos papás que pasan tiempo con sus hijos, porque han decidido darle tiempo a sus hijos. No tienes que esperarte como yo a que me obligue Dios. ¿Quieres que Dios te obligue? ¿O quieres hacerlo por voluntad propia? Así que en este Día del Padre honramos a los papás que con sabiduría edifican a los suyos. Saben cómo, porque distinguen entre lo bueno y lo malo. Con inteligencia se echan los cimientos.
Y han distinguido lo bueno y lo malo porque han buscado a Dios en su palabra, en oración. ¿Por qué? ¿Porque son muy buenos? No, porque Dios ya les dio la experiencia, la circunstancia, la situación donde les hizo ver que estaban ciegos. El mérito no es de ellos, el mérito es de Dios. Lo que ellos hacen es perseverar en el camino que Dios les dio. Y eso es de respetarse. Eso merece honra. Celebramos a los papás que son así. Si no, no te celebramos. ¿Por qué? Estás haciéndole daño a tus hijos. Qué bueno que tienes hijos, pero no es lo que se necesita. ¿Qué clase de papá eres? ¿Qué clase de papá vas a ser? ¿Estás en la trampa? ¿O Dios ya te enseñó? Piensa bien lo que vas a hacer. La Biblia dice que el que busque o el que sea falto de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Qué va a pasar para que sea sabio? Te va a dar circunstancias, experiencias, que te van a llevar a buscar a Dios en su palabra y que te van a hacer entender lo bueno y lo malo, y luego vas a saber cómo. Si le pides a Dios sabiduría, ¿qué va a pasar? Van a empezar a llegar los problemas. ¿Cuántos quieren ser sabios? ¿Qué pasó? Elige bien. O sufres un periodo de tiempo para ser sabio, o te lamentas toda tu vida por haber perdido los tuyos. O sufres ahora para poder dedicarle tiempo a tus hijos, o jamás van a querer hablar contigo. O sufres ahora para verlos crecer, o te haces a la idea de que nunca van a estar contigo. Piensa bien, todos pensamos que cuando crezcamos nuestros hijos van a querer ir a vernos, ¿verdad? Pero, ¿estás haciendo algo ahora para que ellos quieran ir a verte? ¿Te conocen? De manera que digan, me gusta estar con mi papá, o, ay, tengo que ir con mi papá. Piensa bien, todos por error pensamos que en automático, cuando los hijos crezcan, van a querer ir a visitarnos, ¿verdad? Pues porque soy su papá. Sí, pero si fuiste un desconocido para él, si no estuviste con él cuando necesitaba, si no lo escuchaste cuando él quiso hablar, no esperes que él vaya a buscarte cuando tú lo necesites. No esperes que quiera escucharte cuando quieras hablarle. No esperes que vaya a visitarte cuando quieres verlo. Eso se hace desde ahora, ¿verdad? Así que hay que orar por los papás. Es muy tentadora la trampa del mundo. Es muy tentador lo que el mundo ofrece. Pero necesitamos papás bíblicos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Papás, pidamos sabiduría. Duele, pero es lo mejor que puedes pedir. ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Aún hay esperanza? ¿O te vienes a dar cuenta ya que está todo arruinado? ¿Aún tienes a tus hijos pequeños? Sé sabio. Si no lees la Escritura, no vas a entender. No vas a distinguir entre lo bueno y lo malo. La Escritura dice que el maduro sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. El inmaduro va y se estrella. Viene el mal y en lugar de quitarse se estrella contra el mal. Porque desconoce a Dios. A Dios se le conoce no por experiencias sensoriales, leyendo la Escritura. ¿Sabes quién es Dios? Entonces sabes qué es lo bueno. Y puedes discernir qué es lo malo. No conoces a Dios, estás ciego. El equipo de decoración ha puesto muchas páginas, ¿verdad? Textos. Lee, escudriña la palabra.
Dios te va a dar las experiencias, te guste o no, como en mi caso. Pero no sirve si no conoces a Dios. Lee, escudriña la Biblia. No sabes, acompáñanos, aquí lo hacemos juntos y vas a empezar a aprender. Hay mucho en la Escritura oculto que solo los que escudriñan, los que investigan, lo encuentran. Dios es sabio y no le ha dado el mismo conocimiento a todos, ni el mismo entendimiento. Dios le dijo a Josué, y a los reyes, no se apartará de tu boca este libro de la ley, medita en él de día y de noche. Ahí está la inteligencia, distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo que es de acuerdo a la naturaleza de Dios es bueno. Si ignoras quién es Dios, estás perdido. Vas a hacer lo que tú consideres mejor. Y la Biblia enseña que la carne es opuesta al espíritu. Necesitas leer, no es un lujo, es una necesidad básica. Y cuando conozcas a Dios y entiendas lo bueno y lo malo, entonces ya sabes cómo. ¿Quieres estar con tu familia? ¿Qué es lo bueno? Pasa tiempo con ellos. Escúchalos. Conócelos. Que te conozcan. Que se haga una relación. Que se necesiten uno al otro. Que se busquen uno al otro. Y tu casa va a florecer. No les das lo mejor. La mejor casa, no. No traen el mejor teléfono o ni traen teléfono. No tienes carro, quizás se mueven en camión, pero nada va a reemplazar a su padre en sus vidas. Cuando tengan problemas, ¿a quién van a acudir? Espero que a ti. Porque otro no les va a aconsejar en amor. Les va a decir cualquier barbaridad se le ocurra. Y tú no vas a estar ahí para impedirlo. Pero si tu hijo confía en ti, cuando tenga un problema, va a acudir a ti. Cuando alguien le proponga algo que no le parece correcto, te va a preguntar a ti. ¿Por qué? Porque confía en ti, porque sabe que lo amas. No en conocimiento, no porque le dices te amo, sino porque lo ve todos los días. Claro que en los papás nos enojamos y los castigamos. Y no van a pensar que es amor, pero es disciplina necesaria. Pero cuando llegue el momento en que tengan que tomar una decisión trascendental, más vale que tengan en mente que pueden acudir a ti. ¿Verdad? Esos son los papás que la Biblia demanda. Los papás que temen a Dios, que hacen las cosas como Él dice, no como ellos creen. Que se han negado a sí mismos. No es mi deseo de ser alguien. Quiero ser el papá que necesitas. Tienes el potencial para llegar lejos, no me importa. Lo más importante son mis hijos. Podría ser millonario, podría tener muchas cosas, no me importa. Si con eso voy a perder a mis hijos, no lo quiero. Ahí está el valor, ahí está el coraje, ahí está la hombría. En decir, voy a ser el papá que Dios dice que sea. Y nos vamos a equivocar. Vamos a cometer muchos errores, pero la Escritura es clara. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que es fiel y justo para perdonarnos. El que dice, ¿te falta sabiduría? Ven, pídemela a mí. El que nos dará todas las cosas de acuerdo a su voluntad. No está solo, papá, no estamos solos. El Todopoderoso está de nuestro lado. Así que vamos a orar, papás, pidámosle perdón a Dios si no hemos hecho las cosas bien. Los demás, oren por nosotros los papás, que necesitamos mucha ayuda. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte perdón como papás por todas las veces que hemos decidido mal. Por todas las veces en que cambiamos la oportunidad de estar con nuestros hijos por algo más. Por todas las veces que no supimos equilibrar el trabajo y la familia. Por aquellas ocasiones en las que mis hijos querían hablar conmigo y yo no estuve dispuesto. No estuve ahí o estaba demasiado cansado.
como para querer oírlos. Perdónanos por todas las veces que hemos sido egoístas y hemos hecho lo que consideramos que es mejor en nuestra propia opinión. Perdónanos por ser tan descuidados y agotar nuestras energías de manera que cuando debiésemos estar con nuestros hijos ya no nos queda nada. Nos estamos durmiendo. No podemos concentrarnos en lo que dicen. Perdónanos, Señor, por caer en la trampa del mundo. Enséñanos lo que dice tu palabra. Los gentiles son los que se preocupan por qué han de comer, qué han de vestir, dónde han de vivir. Dice, pero Dios ya sabe que necesitas esas cosas. Primeramente es el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Enséñanos, Señor, que no necesitamos tener más dinero, más riqueza, más influencia, más poder. No. Necesitamos valorar lo que nos has dado. A los que tenemos salud, para disfrutarla con nuestros hijos. A los que tenemos hijos, familia, nos has dado mucho, Señor. Nuestros hijos necesitan un padre. Concédenos, Señor, que te conozcan a ti por medio de nosotros. Enséñanos que empiecen a conocer quién eres tú por la manera en que nosotros hacemos las cosas. Que puedan verte a ti en nosotros. Que puedan ver, Señor, que los amamos en hechos y en palabras. Que lo escuchen de nuestra boca y lo perciban de nuestros brazos. Enséñanos a proveer, Señor, de manera responsable. Ni de más ni de menos, sino lo que se necesita para estar bien, para poder concentrarnos en lo verdaderamente importante. Enséñanos, Señor, haznos sabios para guiar a nuestros hijos en tu verdad. Que ninguna persona los descarríe, Señor, que no escuchen a nadie más, que puedan acudir a nosotros cuando están en necesidad, confiando en que van a encontrar respuesta a sus problemas basado en la palabra de Dios, basado en las experiencias que nos diste, en lo que nos permitiste entender, la inteligencia que nos diste y la sabiduría, Señor, que pusiste en nosotros. Enséñanos ver nuestros deseos realizados, tener hijos, hijas que se conviertan en hombres y mujeres de bien, firmes en sus convicciones, honestos, que no son corruptos, que son incorruptibles, que tienen bien en claro que es la verdad, que deben defender al inocente, que deben hablar por el que no puede hablar, que tienen que buscar la justicia, Señor, que evitan la maldad, que aborrecen a los que hacen la maldad, que se regocijan con los que buscan la verdad. Nuestra sociedad lo necesita desesperadamente, Señor. Concédenos ser los padres que debemos ser para el bien de la iglesia y el bien de nuestra ciudad. Todo esto te lo pedimos de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Así que despedimos a los que nos acompañan en línea y espero que nos vuelvan a acompañar este próximo miércoles a estudiar Génesis. Gracias.